Bueno, hola, buenas noches a todos los que están conectados. La idea es comenzar una clase de simulación y del taller de marcapasos. Hoy estamos con el doctor Marcelo Martínez y con todos los compañeros de la industria que nos van a acompañar a ver lo que hacemos habitualmente en nuestra labor de reprogramación de marcapasos, lo que hacemos con los controles. Y la idea es dar una clase más práctica de lo que vemos todos los días con su control. Paso a la primera estación, que es donde vamos a ver cómo manejamos las máquinas de Boston Scientific, que es una de las marcas de marcapasos que nos acompañan primero. Ahí está. Bueno, ahí se ve bien la imagen. Bien. Bueno, la idea de los programadores, como dijimos, es, primero que hacemos es determinar cuál es la causa por la cual hemos conectado a un paciente a un marcapaso y la indicación siempre va a venir dada por la patología de base que tenga. Como vimos en la primera clase, cada paciente tiene una indicación especial y utilizamos diferentes tipos de dispositivos de estimulación cardíaca para resolver diferentes problemas. Desde los problemas más básicos como son el bloqueo del completo, y que lo que tenemos que hacer es asegurarle una sístole adecuada para que mantenga su actividad metabólica, hasta los elementos más complejos, los cuales podemos hacer 3 catéteres o la estimulación fisiológica, como hacemos ahora con la estimulación de la rama izquierda, para intentar no solamente modificar la sobrevida del paciente, sino también tratar de ver si podemos optimizar su tratamiento médico. En un primer momento lo que vamos a ver es cómo recibimos al paciente, y cuando conectamos, ustedes van a ver en la imagen el módulo conector entre el programador y el dispositivo. Aquí tiene un dispositivo que en este caso es un cardiofibrilador. Como ustedes saben, el dispositivo del cardiofibrilador lo utilizamos para los pacientes que tienen arritmias ventriculares graves y que tienen como backup estimulación ventricular y auricular, y en los casos de los resincronizadores tenemos estimulación biventricular con sincronía auriculoventricular. Cuando entran en la pantalla, nosotros en un primer momento lo que tenemos es un resumen de todos los parámetros que tiene el dispositivo. En la parte superior van a ver la imagen donde vamos a tener los electrogramas de las señales que está recogiendo el dispositivo. Tenemos un canal inicial que es el canal auricular, el segundo canal que nos va a marcar lo que se ve en el ventrículo, y un tercer canal que es lo que está viendo el dispositivo. En el resumen del sistema, ustedes pueden ver que tenemos información del paciente, tenemos cargado los datos del paciente, la fecha de implante, el motivo de indicación, que como les dije, cada dispositivo está optimizado para cada paciente, por lo cual es importante saber por qué se lo colocamos. En un segundo parámetro que vemos es cómo está el estado de la batería, y ustedes pueden ver aquí abajo que el dispositivo tiene una duración de 10.5 años, es una duración estimada que calcula el aparato de acuerdo a la energía que tiene, y que nos permite determinar cuándo se puede hacer el tiempo de recambio. Por otro lado, rápidamente podemos saber si los cables están o no están en rango, y eso quiere decir el funcionamiento que tiene que ver con que el aparato lleve la estimulación adecuada al ventrículo, y por otro lado recoja la señal que tiene para poder adecuar las terapias a lo que necesita el paciente. En la misma pantalla inicial también tenemos un resumen de los episodios. Nosotros podemos ver que este paciente tuvo un evento cardiovascular, ya sea porque tuvo una arritmia auricular o una arritmia ventricular, y de acuerdo a eso determinar el tratamiento. Y también podemos ver cuánto tiempo utilizó cada uno de los catéteres. En este caso vemos el porcentaje de estimulación auricular y el porcentaje de estimulación ventricular. Como tenemos los
sincronizadores, vamos a ver también el porcentaje de estimulación biventricular y eso nos va a poder dar datos de si estamos bien optimizados en la terapia. Por último, lo que vemos en la pantalla es los parámetros que tenemos de programación. En este caso, que es un cardiofibrilador, vemos que tiene todos los parámetros de las arritmias ventriculares y en la parte de abajo, todo lo que tiene que ver con la terapia de marcapaso antitaquicárdico. Hasta aquí es un resumen de toda la información que nos puede dar un sistema. Y en cada uno de estos apartados, podemos profundizar el análisis y ver cómo va a ser nuestra programación. En un primer momento, lo que hacemos es ver qué datos tenemos programados. Como esto es una demostración, el marcapaso que se fijan acá es la frecuencia de bradicardia. Ustedes pueden ver cómo podemos programar cualquier marcapaso. Lo vimos en la primera clase. Existen diferentes modos de estimulación de acuerdo a la patología que tiene el paciente y puedo programar ese marcapaso, en este caso que tiene 2 cables, en modos que puedan estimular tanto la aurícula como el ventrículo, como es el bicameral, que es el DDD habitualmente que utilizamos, o que estimule solamente la aurícula, que es el AI, o que estimule solamente el ventrículo. Entonces, en este caso, el paciente tiene los 2 catéteres, habitualmente dejamos los 2 activados, y si tiene insuficiencia cronotrópica, también activamos la opción de respuesta en frecuencia. Entonces ustedes acá ven que se pone toda la pantalla, cambia los parámetros, y esto nos obliga a programar algunos otros datos, porque activamos un segundo cable. Y cuando activamos los 2 cables, también tenemos que programar cada uno de los cables por separado. Lo primero que programamos en el paso es ver cuál va a ser nuestro límite de frecuencia inferior. Habitualmente lo dejamos en 60 o 70 latidos por minuto. Hay algunos pacientes que necesitan más, hay algunos pacientes que necesitan menos. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es tratar de optimizar de acuerdo a la demanda metabólica que tenga o de acuerdo al ritmo propio que tenga por debajo. Si el paciente tiene ritmo propio, siempre es mejor que su sistema de conducción funcione en forma normal, pero si el paciente tiene una alteración, vamos a ir a apoyar la cámara que necesita. Si está con bradicardia, sinusal, ventricular, lo que hacemos es estimular el ventrículo. Lo otro que programamos son los límites de frecuencia superior. En este caso es cuánto quiero que yo, en un marcapaso secuencial, como son los bicamerales, es cuánto quiero yo que siga la aurícula, el ventrículo a la aurícula. Entonces, en este caso puedo programar. Ustedes ven que tengo un amplio rango de programas. Habitualmente se programa entre 120 y 130 latidos por minuto. Si son chicos, vamos a programar más rápido. Si son deportistas también. O los pacientes que son coronarios, en general lo ponemos más lento para que no tengan mayor demanda de oxígeno. En los que tienen respuesta en frecuencia, también tenemos que programar el sensor aparte. Y lo otro importante de los marcapasos secuenciales, que no lo van a ver los marcapasos unicamerales, es programar los intervalos de los intervalos auriculoventriculares, ya sea de la aurícula sensada, que quiere decir cuando está con ritmo sinusal o ritmo propio, que está detectada, o la aurícula estimulada, que es cuando no tiene ritmo propio, estimula la aurícula, genera el intervalo auriculoventricular para que pueda estimular el ventrículo. Lo otro tiene que ver con los periodos refractarios, que también habíamos visto que era para poder ver que en esos momentos el marcapaso no esté escuchando señales extrañas y que no esté inhibiéndose o disparándose en forma inherente. Cuando programamos los catéteres, tenemos todo lo que es 3A es la aurícula, todo lo que es el ventrículo. Ustedes fíjense que los datos que habitualmente programamos son sensibilidad, que tiene que ver con la señal que recoge el marcapaso, y los otros 2 valores que tienen que ver con la energía que entrega el marcapaso. Cuando entrega energía, lo entrega en pulsos, y esos pulsos son determinados por un voltaje y por un tiempo. Por eso tenemos la amplitud medida en voltios y el tiempo medido en milisegundos. Entre esos 2 valores vamos a optimizarlo para que
tengamos una captura, que quiere decir que tenga un estímulo que produzca una contracción ventricular estable, y al mismo tiempo no tenemos que programar con tanta energía para que no nos gaste tanto tiempo la batería. Entonces, de esos dos valores, uno siempre mide lo que se denomina el umbral, que es la energía mínima para contraer el corazón, y se programa al doble para que tengamos buen margen de seguridad y podamos optimizar el uso de la batería. En este caso, los valores habituales van a ver que son entre 2,5 2,6 voltios, y el ancho pulso habitualmente está entre 0,4 o 0,5. Todos estos valores son programables, y eso habitualmente es lo que pedimos cuando viene el resto de los técnicos, es que nos digan qué umbral tiene, y de acuerdo a eso nos explicamos que tiene que ponerlo el doble para tener buen margen de seguridad. Y esto nos va a dar datos de si tiene falla de captura o no el dispositivo, y nos permite ajustar rápidamente para lograr una adecuada captura. En los catéteres, como les dije al principio, habitualmente vamos a tener cables bipolares. Antes existían los cables unipolares, y esto era importante, porque ustedes saben, cuando hablamos de los circuitos eléctricos tienen que ir desde el generador al catéter y volver al generador para completar ese circuito. Cables bipolares, el circuito se genera entre la punta que tiene el electrodo y el electrodo proximal. En cambio, en los unipolares, el circuito se cierra entre el electrodo distal y la carcasa o la fuente del marcapaso. ¿Por qué es importante esto y por qué han habido estas variaciones? Principalmente los catéteres unipolares se ven mejor la espiga, porque ustedes van a ver en los electrocardiogramas que la espiga se ve mejor, pero también tenemos muchos más problemas de sensado. Entonces, cuando teníamos ese problema de sensado, lo que hacía es que, al ser un circuito tan amplio, cualquier señal que interfiera en ese circuito, es que el programador, el marcapaso, lo reconozca y se inhiba. Entonces, no generaba un estímulo, por lo tanto, en el paciente que estaba dependiente del marcapaso, podía provocar. Esto se minimizó con la estructura de los bipolares. Los bipolares lo que hace es que el circuito es mucho más chico y deja de ser señales tan externas. Eso es programable. Uno puede poner el catéter sea en unipolar o en bipolar, y también puede dividir que sea solamente unipolar la estimulación y bipolar la detección, que es lo que hacemos habitualmente cuando nos llaman para avisarnos que el marcapaso no está funcionando. Porque muchas veces cuando no ven la espiga, dicen el marcapaso no funciona, entonces habitualmente para que sea mejor dejamos unipolar, o a veces por un problema exclusivo del cable. Entonces uno de los conductores de la estima, entonces uno programando un unipolar puede lograr una captura y no tener que recolocar un catéter. Por último, lo que tiene que ver con la frecuencia adaptativa, que esto tiene que ver con la respuesta en frecuencia, que es lo que programamos al principio. Cuando está prendida, uno tiene ciertos valores que puede programar de acuerdo a lo que quiere que se acelere, a cuánto quiere que se acelere y en qué tiempo lo haga y en qué secuencia lo haga. Todo eso se puede programar, y eso es lo que le pedimos a Luis Técnico, que nos ayude en la programación para optimizar los dispositivos. Una vez que uno tiene todos los datos, lo que hace es programarlo, y con eso le manda la señal al dispositivo para que entregue lo que nosotros hemos programado. Y volvemos a corroborar arriba que tengamos realmente los datos que entregamos, es decir, ahora va a ser a 60 latidos por minuto, que es lo que habíamos programado en nuestro programa. Va a estar bicameral, lo tenemos en BBI, ahora va a estar bicameral, primero el aurícula, la marcapacidad y el ventrículo. En este caso no tenemos onda propia porque no tenemos un paciente, sino que es un dispositivo externo, por eso no vemos señales eléctricas, pero así nos permite saber que estamos estimulando tanto el aurículo. Otra de la bueno, en este caso que es un dispositivo con un cardiofibrilador, también nos permite activar terapias de desfibrilación. Esto en un marcapaso no lo van a ver, en este caso está todo anulado, pero ustedes cuando se agarran un marcapaso no lo van a ver.
pero en un cardiodesfibrilador también tenemos que programar las terapias antitaquicárdias. Programamos recién en todas las terapias de la bradicardia, pero la antitaquicardia lo que hacemos es dos cosas. Por un lado, tenemos que programar las zonas en las cuales queremos que detecte el aparato. Nosotros podemos generar diferentes zonas, como vieron en la clase con el doctor Figueroa, en las cuales si tenemos taquicardias ventriculares más lentas, activamos en la zona más CV más lenta está, y podemos hacer una terapia de taquicardia rápida o una zona de taquicardia ventricular. Todo eso se hace desde esta pantalla, entonces fíjense que nos permite establecer la frecuencia de detección, en este caso para la taquicardia ventricular, podemos poner habitualmente 160, 170 latidos por minuto, de acuerdo a la patología, por eso siempre decimos al paciente, y para la fibrilación ventricular, habitualmente ponemos entre 200 y 220 latidos por minuto. Todo esto, como ustedes se fijan, es absolutamente programable, y uno lo puede hacer tanto por frecuencia cardíaca como por intervalo. Otro de los datos importantes cuando uno hace la detección es determinar cuánto tiempo va a estar midiendo el aparato para tomar una decisión. Entonces ustedes fíjense que yo puedo programar que en 10 segundos va a tomarlo como que es una taquicardia sostenida para que el aparato inicie su proceso de discriminación. Recuerden que a diferencia del marcapaso, que hace solamente sensibilidad, el aparato del cardiovascular aparte debe discriminar las diferentes arritmias, porque la idea es que choque solamente las arritmias ventriculares y no las arritmias auriculares. Entonces, tenemos protocolos de discriminación, que lo vieron en la clase pasada, que tienen que ver para poder minimizar una descarga inadecuada en caso de fibrilación auricular, en caso de taquicardia sinuosa. Cuando tenemos fibrilación ventricular, la zona es más alta, siempre los ritmos más rápidos, son más inestables, y la diferencia, como habían visto, son dos zonas en las cuales el conteo es distinto. Como la taquicardia ventricular, el aparato solamente es un conteo latido-latido, y si cumple los criterios se activa. En la zona de fibrilación ventricular abre una zona de monitoreo, y si cumple los criterios durante menos tiempo, se activa, y en general las terapias son mucho más agresivas. Una vez que uno activó la detección, lo que pasa a activar es la terapia que va a dar. Habitualmente es más fácil. Primero vamos a empezar por las arritmias más graves, que son las que entran en zona de fibrilación ventricular. Un riesgo de vida al paciente es actuar rápidamente y con un protocolo que es más agresivo. En este caso, como ustedes ven, hay un ATP durante la carga, y si no se ATP, que es de estimulación, la sobreestimulación ventricular para tratar de cortar la arritmia, pero si no se corta, hay una descarga ventricular a 21 joules y si no a 41 joules. ¿Hasta cuándo? Hasta 6 descargas. Y con eso no lo saco, el aparato no sigue dando descargas. Eso también es importante. Después, en cuanto a la taquicardia ventricular, tenemos muchas más opciones, porque lo que queremos hacer es minimizar el choque de los pacientes, y para eso programamos diferentes tipos de terapias, como son las terapias no agresivas, en el cual no va a recibir la descarga, y para eso intentamos hacerle sobreestimulación. La sobreestimulación pueden ser RAPA o rampa, que son diferentes tipos de protocolos de estimulación ventricular rápida, y uno puede poner 2, 3, 4 o más números, habitualmente ponemos entre 2 y 6, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir tratar a los pacientes con arritmias ventriculares graves y poder sacarlos de su problema. Creo que Ha sido muy amplio, muy claro toda la explicación, y bueno, podemos ver ahora cada uno de los programadores a ver qué diferencia tiene, que no son muchas, y ir jugando un poco con cada uno de ellos para ir viendo cómo resolveríamos algunos problemas. Doctor Farías, en caso de que tuviéramos un paciente que tiene un sensado de la aurícula de forma retrógrada y pueda generar una taquicardia mediada por marcapaso, ¿cómo lo programaría?
Bueno, hay algunos problemas comunes que tenemos que tienen que ver con el sensado del marcapaso. Y en este caso lo que nos plantea es, si un paciente viene con una taquicardia, uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos son todas las taquicardias que tienen que ver propias del paciente, que tenga una taquicardia supraventricular, así como tienen bloqueo, pueden tener taquicardia y pueden seguir teniendo taquicardia. En el caso de taquicardia mediada por marcapaso, es un tipo especial de taquicardia que se debe a la entrada de una onda auricular que va seguida después de la estimulación ventricular. Entonces muchos pacientes tienen bloqueo auriculoventricular, lo mismo mantienen retroconducción, los pacientes tienen enfermedad de nodo sinusal, además tienen retroconducción en la aurícula, es decir, pueden conducir normalmente desde el ventrículo hacia la aurícula, eso le llamamos retroconducción. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos un latido o una extrasístole auricular o una pérdida de captura auricular, que es lo que sucede habitualmente, tenemos el latido ventricular de despoliarización y ese latido puede volver por el sistema de conducción normal, capturar la aurícula y esa aurícula que va a estar sensada es la que va a iniciar un nuevo intervalo auriculoventricular y va a generar un nuevo disparo del ventrículo. A su vez vuelve a volver a la aurícula y vuelve a activar un intervalo B. Entonces se forma lo que se llama una taquicardia de asa cerrada, un circuito de asa cerrada. Esa es la taquicardia mediada por marcapasos. Solo se puede ver en los marcapasos bicamerales. En un unicameral no tenemos porque no va a generar un intervalo B. Entonces, ¿cómo podemos resolverlo? Uno habitualmente va a los parámetros, se va a la bradicardia. Como habíamos dicho, que había algunos parámetros que nos permiten que el aparato se ponga ciego a las señales que está viendo. Esos son los periodos refractarios. Uno de estos, que lo van a ver mucho, y es una cosa que programamos habitualmente cuando vemos episodios de taquicardia mediada por marcapaso, es esto que se llama periodo refractario auricular postventricular. Eso uno lo que hace es prolongar este periodo, entonces cuando tenga la onda ventricular estimulada y la onda auricular retrógrada, si yo la onda retrógrada no la veo, no voy a generar un intervalo B. O si está refractaria, significa que el aparato no la va a ver. Entonces, yo programo un intervalo, un periodo refractario mucho más largo, que habitualmente me voy a 400, y si no puedo, después lo voy prolongando, programo, y eso me permite que no tenga más la taquicardia. También hay algunos protocolos que tienen los mismos marcapasos, que detectan automáticamente la taquicardia mediada por marcapasos, estimulan sobre la aurícula refractaria y corta la taquicardia después de 10 o 12 latidos que la han detectado. Entonces hay diferentes algoritmos donde lo podemos hacer. Muchas gracias, Doc. Una pregunta más, y aprovecho que estás acá con el programador. En caso de que el paciente haga una taquicardia auricular, una fibrilación auricular, ¿los aparatos tienen algún modo de programación para revertir eso o para cambiar la forma de estimulación para que no haya un seguimiento de esa frecuencia tan rápida? Bueno, en este caso tenemos algunas cosas que considerar. Primero, cuando nosotros tenemos un marcapaso bicameral, vamos a tener un catéter en la aurícula que va a hacer que va a estar sensando la actividad auricular. Cada vez que sense la actividad auricular, tiene que decidir qué es lo que va a hacer el ventrículo. Entonces, lo que hace habitualmente es generar un intervalo B. El intervalo B, ustedes fíjense que nosotros tenemos una frecuencia de límite superior de frecuencia, que en este caso puede estar en 115, pero yo lo puedo programar a diferentes valores. Pero esto lo que me permite es decir, hasta esta frecuencia, la aurícula que esté sensada va a traquear al ventrículo, es decir, va a seguir al ventrículo en forma 1 a 1. Por encima de esto, el mismo marcapaso empieza a hacer lo que se llama un Wenckebach, ¿sí? O un bloqueo 2-1. Eso es para prevenir que las frecuencias auriculares rápidas lleguen al ventrículo. Parecido a lo que sucede con el sistema de conducción normal. Ustedes recuerden que el nódulo auriculoventricular es el freno fisiológico. Entonces, cada vez que sube por encima de 115, va a producir un bloqueo auriculoventricular tipo 1 o tipo 2, o 2-1. Ahora, cuando las frecuencias son muy rápidas, ¿no? El aparato lo que hace ya no es mantener una conducción 1-1, sino que lo que hacemos es cambiar el modo. ¿No? ¿Qué significa cambiar el modo? Es que en vez de tener un modo de estimulación DDD, que es que yo estoy estimulando las dos cámaras, tensando las dos cámaras, y de acuerdo a eso
generando un intervalo B o inhibiendo B, lo que va a hacer es cambiar ese otro modo que se llama DDI o DBI, o hay diferentes protocolos. Habitualmente lo que hacemos es el DDI. ¿Y qué significa eso? Ustedes recuerden que la primera letra es la estimulada, entonces D va a ser que las dos cámaras van a estar estimuladas, la otra D va a ser que las dos cámaras van a estar sensadas, y la I es que cada una de las cámaras se va a inhibir por separado. Entonces, como si tuviéramos dos marcapasos, una I y un DD. Entonces, la aurícula, cada vez que esté sensada, porque va a estar muy rápida, va a estar inhibida, y el ventrículo va a estar inhibido siempre que no haya conducido de arriba hacia abajo. Si tiene ritmo propio, va a ser inhibido, y si no tiene ritmo propio, lo va a marcapasear a la frecuencia que programamos de DDI. Muy bien. En caso de que el paciente tenga conducción ventrículo-auricular, ¿puede generar esto un síndrome de marcapasos o descompensar al paciente? Y en ese caso, un cambio de modo de estimulación o cambio de modo de forma de marcapaseo, en caso de estimulación también, ¿podría beneficiarlo? Bien. A ver, habitualmente, lo que sucede es, por ejemplo, en un paciente que tiene una enfermedad de nódulo sinusal y que por alguna razón recibió un marcapaso unicameral, lo que tenemos es que vamos a estar estimulando una sola cámara. Y esa sola cámara no puede saber qué es lo que está haciendo la otra. Entonces, si yo tengo un cable en el ventrículo, no puedo pedirle que vea qué pasa en la aurícula para saber cuándo lo sigue. Por eso es que la estimulación bicameral requiere de dos catéteres o por lo menos de un sensor en la aurícula y un catéter en el ventrículo. En el caso del unicameral, lo que tenemos es un solo cable en el ventrículo y la aurícula queda disociada. Pero ¿qué puede suceder? Así como había que cables mediados por marcapaso, puede suceder que el catéter estimule el ventrículo, haya retroconducción a la aurícula y cada vez que esto sucede, se produce una alteración en la hemodinámica. ¿Cuál es la alteración hemodinámica? Yo tengo que el ventrículo se contrae y la aurícula se contrae por detrás. Lo que va a suceder es que cuando el ventrículo genera la fuerza del impulso, se cierra la válvula y cuando se contrae la aurícula, encuentra la válvula cerrada. Eso hace que haya un flujo retrógrado que activa los barroreceptores del cuello y eso genera todo el reflejo de síndrome de bajo gasto, un reflejo vagal que muchas veces descompensa a los pacientes. La forma de mejorar esto es, una, evitando la estimulación ventricular, es decir, si el paciente, como les dije, se da mucho en enfermedad de nódulo sinusal, entonces uno le puede bajar la frecuencia cardíaca del marcapaso, lo primero que hacemos es tratar de dejarlo en 40, es decir, tratar de que no lo use, y eso nos permite que no tenga la retroconducción, entonces que conduzca por ritmo propio, aunque sea más lento, pero que conduzca por su sistema de conducción normal. Y si eso persiste, la única alternativa es poner un cable más y poder sincronizar la aurícula y el ventrículo, cosa que no tenga la retroconducción. Bueno, ya hemos visto la mayoría de los parámetros de una estimulación normal, de los modos de estimulación, que pueden ser BBBI, DDD, AI. ¿Cuándo programaríamos el RITMIN y cuándo pondríamos o modificaríamos los retardos de estimulación auriculoventricular o de detección auriculoventricular? ¿Existe, en qué momento usted cambiaría alguno de estos parámetros o programaría uno de estos parámetros? Bueno, una de las cosas que vimos es que tratamos de ser cada vez más fisiológico lo que tiene que ver con la estimulación. Y lo otro que se sabe, a partir de numerosos trabajos, es que la estimulación en el ventrículo derecho ha mostrado ser deleteria y que produce, que nos lleva a insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que estamos tratando de hacer cada vez más es evitar estimular el ventrículo derecho. Entonces, cuando uno quiere evitar estimular el ventrículo derecho, en el caso de los marcapasos bicamerales, tenemos diferentes opciones, ¿no? Yo tengo un marcapaso bicameral, recuerden, tengo un catéter en la aurícula y tengo un catéter en el ventrículo. Y que esto, cuando voy a estimular, va a depender del intervalo auriculoventricular. Entonces, yo retardo el auriculoventricular, que en este caso depende de la marca, pero
caso, por ejemplo, de este dispositivo que el Boss lo puedo llevar a 400 milisegundos, lo que yo voy a poder hacer es que le doy tiempo al sistema de conducción normal que lleve el latido desde la aurícula que yo estimule o sense hasta el ventrículo. Eso va a minimizar la estimulación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que programo los parámetros de esta forma, lo único que voy a lograr es generar un intervalo auriculoventricular más largo con mi marcapaseo. Si yo soy el que estoy generando un intervalo, un bloqueo de primer grado. Y eso también nos puede dar sí. Entonces, los próximos protocolos que se crearon fueron, primero, es lo que se llama búsqueda del intervalo B, ¿no? Que yo lo que hago es dejar programado mi intervalo en el valor inicial, que puede ser 200 milisegundos o 180, que es lo que programamos habitualmente, y lo que hago es buscar el intervalo, la búsqueda de la B, lo que hago es agregarle a ese valor más milisegundos, ¿no? En este caso, si yo lo activo, me permite sumarle al intervalo que yo tenía un número de milisegundos que también es programable, en este caso puede ir hasta 400, ¿verdad? Entonces yo lo dejé a 180, le sumo 300, yo tengo un intervalo B de 480, entonces le doy mucho tiempo para que esté buscando. Ahora, en el momento que lo estimule, voy a estimular a la frecuencia, al intervalo B programa. Eso nos sirve, sí, pero también hace que muchos de estos pacientes recuerden que cuando están estimulados, el corazón se vuelve más perezoso, entonces se queda estimulado. Entonces se empezaron a crear otros tipos de programas para poder optimizar esto, y lo que se hace, en este caso, por ejemplo, de este dispositivo que es un Boston Scientific, es activar un programa que es estimular la aurícula y solamente dejarlo en ahí, y en el momento que produzca un bloqueo auriculoventricular, que falte una onda ventricular entre dos aurículas, te va a dar un latido de seguridad. Y a partir de ahí, si lo vuelves a reciclar, se va a transformar en DDD. Este es el programa que más nos permite bajar la estimulación ventricular y, por ende, minimizar la estimulación del ventrículo derecho. ¿Cuándo programaríamos la histéresis? Bueno, la histéresis que vimos recién es la histéresis del AB, y existe también la histéresis que conocemos siempre, que es la histéresis de la frecuencia cardíaca, ¿tá? Lo que nosotros tratamos de hacer es siempre que el ritmo propio del paciente sea el que comande el corazón. No hay nada mejor que el ritmo propio, entonces es mejor un ritmo normal, más lento, que un ritmo artificial generado por nosotros, salvo en algunas situaciones determinadas. Pero muchas veces lo que hacemos es, para que el paciente no esté estimulado, podemos activar y dejarle una frecuencia cardíaca basal, que puede ser de 60 o 50, lo que ponemos habitualmente, pero si tiene ritmo propio o está compitiendo con ese ritmo, lo que hacemos es activar una opción que se denomina histéresis, que ya lo vieron en la primera clase, que lo que hace es minimizar la estimulación auricular. Eso lo que permite es estirar los intervalos, ¿tá? O sea, yo programo una frecuencia de 60, y la histéresis lo que hace es sumarle un tiempo. Yo puedo programar, por ejemplo, a menos 5 latidos o menos 10 latidos, hasta menos 80 latidos en este caso. Lo que hago es sumarle ese parámetro o restárselo, en realidad yo pongo más lento, y eso va a permitir que el ritmo sinusal vaya a ser el que comande hasta que baje de la frecuencia que tengo en la histéresis. Pero cuando baje de la frecuencia esta, va a estimular la frecuencia programada. Es decir, si yo tengo un paciente programado a 60 latidos por minuto y una histéresis de 40, el paciente va a estar con su ritmo normal siempre que no esté por encima de 40 latidos. Cuando baje 40, lo va a estimular, pero no lo va a estimular a 40, lo va a estimular a 60 latidos por minuto hasta que le vuelva a ganar. Una vez que lo vuelve a ganar, lo vuelve a activar el circuito y espera de vuelta hasta 40 latidos. Bueno, y por último, porque yo creo que ya vimos toda la programación de los aparatos, ¿cuándo pondrías un retardo AB corto? Bien corto, en alguna patología en especial, buscando algo en especial,
Bueno, hay situaciones en las que necesitamos que el ventrículo se active antes. Eh, hay dos situaciones que se me vienen en este momento a la cabeza, que son, una es cuando necesitamos resincronizar un paciente. Cuando vamos a resincronizar un paciente, sí tenemos que tener estimulación biventricular en un porcentaje alto de los casos. Lo ideal es que tengamos más del 95% de estimulación, si podemos más del 98%. Entonces, en ese caso, ustedes recuerden que los pacientes le ponemos resincronizador, es una indicación muy especial, son pacientes con insuficiencia cardíaca, ritmo sinusal, bloqueo de rama izquierda, preferentemente mayor a 150 milisegundos, que es la indicación clase 1, pero lo que yo necesito es que el paciente esté siempre estimulado, porque la resincronización se basa en que yo sea el que comande la estimulación, para que los dos ventrículos se contraigan lo más sincrónicamente posible. Entonces, en este caso, lo que hago es, para optimizar el intervalo B, acortarlo lo suficiente para asegurar que siempre esté estimulado. La otra de las patologías de las cuales utilizamos, que no tiene que ver con el registrador, sino que es con un marcapaso secuencial, y que muchas veces son pacientes recién cardiodesfibriladores, que es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. La miocardiopatía hipertrófica obstructiva, lo que se produce es una obstrucción dinámica al tracto de salida del ventrículo derecho, lo cual genera bajo gasto. Y eso está determinado por el movimiento del septum, que genera el movimiento anómalo de la valva anterior de la mitral, y esto genera una obstrucción dinámica de la salida del flujo desde el ventrículo derecho, desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Si yo acorto el intervalo auriculoventricular, lo que hago es estimular la punta del ventrículo derecho más temprano. Eso permite que el septum, cuando se contraiga en forma paradójica, entonces permite que haya más paso de sangre en ese momento. Estas son las dos situaciones en las cuales habitualmente programamos los intervalos más cortos. Y no, como dijimos, lo que estamos haciendo habitualmente es prolongándolo, porque lo que queremos es que no estimule el ventrículo. Esa es la nueva tendencia. Bueno, creo que ha sido muy completa toda la explicación de un programador. Si te parece, vamos viendo algunos otros programadores y después el simulador de arritmias para poder ver qué haríamos en cada caso. Bueno, a ver, nos movemos. Bueno, porque bueno, bueno, esto es otra marca de dispositivo. Este es el Blue Medical, que actualmente los lleva Abbott. Son dispositivos que hemos utilizado durante mucho tiempo. Y en este caso, lo que vemos es más o menos lo que veíamos en la otra pantalla. Ustedes fíjense que todas tratan de mostrarnos los datos más completos como un resumen de lo que nos puede servir para nuestro paciente. Ustedes acá ven en la parte superior el electrograma, que lo que ven es una sonda que está conectada a un electrocardiograma de superficie, que está conectado a un cable que va a ir al paciente. Tenemos los marcadores de los marcapasos. Los marcadores es lo que el aparato nos está diciendo el paciente. Entonces, todo lo que ven acá en este caso es, lo que está arriba es la aurícula sensada, y si esto sería marcapasos, sería pacing, la aurícula marcapaseada. Entonces, AS es aurícula sensada y BS ventrículo sensado. Cuando está marcapaseado tengo P y BP. En este caso, un marcapaso bicameral no tiene la actividad auricular y la actividad ventricular. Como ustedes saben, en este caso, cada uno de los cables está puesto en una cámara, entonces es diferente a lo que vemos nosotros en un electrocardiograma de superficie. En el electrosuperficie nosotros vemos la onda P y el QRS, pero en cada uno de los catéteres vemos solamente la señal que pasa por ese lugar. Entonces fíjense que la onda celeste, que es el que está en la aurícula, corresponde a la onda P. La onda que está abajo, que es la del ventrículo, que estos dos cables miden lo mismo, pero en diferentes formas, es amplitud de detección o la detección bipolar, pero corresponde con el ventrículo. Esto es lo que nos permite a nosotros después hacer diagnósticos para saber si tenemos que modificar algún parámetro de lo que estuvimos viendo en el otro dispositivo.
todos hacen lo mismo. Nos muestra una frecuencia o un módulo básico de cómo está programado el marcapaso. En este caso es un marcapaso bicameral, DDD, una frecuencia básica de 60 y va a 130, los intervalos de estimulación y con qué amplitud y ancho de pulso lo estoy estimulando. El aurículo como el ventrículo. Yo si quiero, en cada una de estas pantallas, después puedo ir y buscar cada uno de los otros datos como vimos en las pantallas anteriores. También se puede programar intervalos de frecuencia, histéresis, los intervalos, los periodos refractarios. Cada uno de los dispositivos nos permite hacer lo mismo que hicimos en el otro dispositivo, ¿no? En este caso también lo que hacemos un resumen de lo que tiene que ver con impedancia de catéter, algo que no dijimos en el anterior, es que la impedancia de catéter nos permite valorar la integridad del catéter o del circuito en general. Entonces yo puedo saber si tengo una impedancia baja, en general tengo fuga de corriente, pienso que puede estar roto el aislante, o si tengo una impedancia alta, tengo que el circuito no está cerrado, o sea porque el catéter está fracturado, porque están mal puestos los conectores, etcétera, o porque está desconectado el aparato. Después, en el caso de la detección, tenemos también las ondas que está viendo el aparato. Recuerden, todo lo que tiene que ver con detección es lo que el aparato mide, lo que ve, lo que está sensando, ¿está? Y tiene que ser de suficiente amplitud como para que lo vea y de acuerdo a eso toma una decisión de lo que tiene que hacer. Entonces, es importante que tengamos buenas ondas de señal. Y por último, la captura, que es de la energía mínima, que también lo hacemos cada uno por cada caso. Estas son las pruebas que hacemos habitualmente en un control. Como ustedes ven acá la A, esto está todo hecho de forma automática, pero uno lo puede hacer de forma manual si quiere. Cada una de estas pestañas permite que cuando va uno de los técnicos pueda medir qué energía mínima necesita y ver si realmente el catéter está capturando o no, si el catéter está sensando o no, y poder adecuar la programación de acuerdo a eso. Otra de las, otra de las cosas que muestra son, como el anterior que mostraba los sucesos de arritmia, acá también nos muestra qué es lo que puede suceder con un En este caso, todos los dispositivos tienen sistemas de monitoreo y de acuerdo a determinados programas lo que va a hacer es que tenga un sensado de taquicardias auriculares, un sensado de taquicardias ventriculares, o en realidad de frecuencias auriculares rápidas. También nos van a saltar todas las alertas que tengan que ver con alteraciones de impedancia, con alteraciones de que no hay margen de seguridad tanto en la captura como en la sensibilidad. Todo eso nos va a dar alerta del dispositivo. O sea, acá pueden ver, por ejemplo, sucesos. Esto, si yo lo hablo, es un cambio de modo. Como habíamos dicho, podemos tener arritmias auriculares rápidas. Los celestes del canal auricular, ven que hay muchas ondas, eso es la aurícula que va muy rápido. Y lo que está abajo es el ventrículo, que si ven está disociado del aurícula y es donde está estimulando el marcapaso. En este caso, lo que habíamos visto antes, que decíamos que ante una frecuencia auricular muy rápida, el marcapaso lo que hace, en vez de seguir, como el principio que va a seguir, lo que hace es cambiar de modo y se inhibe, entonces la aurícula queda fractaria y el ventrículo se va a estimular a la frecuencia que está programada. Otra de las cosas que podemos encontrar es al revés, no solamente la frecuencia arriba rápida, sino que sean abajo rápido. Entonces fíjense, arriba tenemos la aurícula, abajo tenemos el ventrículo, tengo una aurícula sensada, un ventrículo marcapaso, y de pronto muchas ondas ventriculares que son bien regulares, es una taquicardia ventricular, diagnóstico diferencial, porque tenemos muchas B, pocas A, está disociada la actividad auricular de ventricular, tenemos todos los signos para determinar que es una taquicardia ventricular. En este caso, es un marcapaso y esto nos permite tomar decisión de después de paciente medicarlo, y si no podemos lograr controlarlo, ver si va a ser candidato a cardiodesfibrilador. ¿Qué es lo que nos pasa con muchos pacientes? Nosotros ponemos un dispositivo y después en el seguimiento podemos necesitar o agregar un catéter más o intentar una estimulación fisiológica y cambiar el modo de estimulación o inclusive cambiar el modo de terapia, como en este caso va a necesitar un cardiodesfibrilador. En los diagnósticos, bien lo tienen las otras marcas, lo habíamos mostrado, pero también hacer histogramas. ¿Qué significa el histograma?
es básicamente saber cuánto tiempo utiliza el aparato y en qué frecuencia habitualmente se maneja el paciente. Aquí yo puedo saber claramente, desde la última vez que lo programé hasta ahora, cuánto tiempo utilizó el dispositivo, estimulando la aurícula 11%, el ventrículo 24%, es decir, lo uso bastante bien de poco. Es importante esto que yo tengo la exploración ventricular menor del 40%, que es el límite que tomamos para decir que tiene mayor riesgo de deterioro de la función ventricular. Y por último, acá si se fijan, abajo desde la última vez que lo reinició el contador, ha estado 3 horas con fibrilación auricular. Eso es un dato importante porque ahora todos los dispositivos permiten saber si el paciente tiene o no periodos de frecuencia auricular rápida y después para el médico con respecto al factor de riesgo y a la necesidad del paciente decidir, por ejemplo, si lo tenemos que anticoagular o no. Y por aquí creo que no estaría. Ahí podemos hacer captura, ¿no? Bueno. Vamos a hacer algo más. Un segundito. Vamos con nuestros colecillos. Bueno. Acá ustedes pueden ver, tenemos una muestra de los diferentes dispositivos. Este es un marcapaso bicameral. Acá tienen lo que son los cardiodesfibriladores. Ven que el volumen es mucho mayor, ¿tá? Porque tienen un circuito de alta energía y tenemos lo que son los resincronizadores, que son los que tienen 6 catéteres, para el áurico, uno para el ventrículo y uno para el seno coronario, que van a permitir la estimulación visual. Esto nos van a mostrar, en el otro caso, la otra parte de estimulación visual que tiene que ver con la rama izquierda. Ya les vamos a mostrar algunos datos. Bueno, radicales. Acá ustedes van a ver una simulación donde con este paciente que en este momento tiene un ritmo normal. ¿Se lo pone? Bueno, bajo. Fíjense. Acá lo que estamos viendo es lo que vemos habitualmente en nuestra práctica. Ustedes van a ver abajo lo que tiene que ver con un trazado de un electrocardiograma. La derivación de 2. Y arriba lo que tenemos, fíjense ahí, arriba lo que tenemos es lo que dice que está haciendo el marcapaso. En este caso, yo tengo esto, lo que tengo que pensar es que el dispositivo no está sensando bien cada una de las ondas, por eso me está diciendo estoy marcapasando el aurículo y estoy marcapasando el ventrículo. Entonces, en este caso, si yo tengo esto, es porque todavía no lo tengo conectado al marcapaso, ¿sí? O porque tengo una falla de sensor que hubiera en el computador. Entonces, no puedo avanzar. Mientras tanto, les voy poniendo los datos. Como ven, todas las pantallas nos dicen más o menos lo mismo. Datos del paciente, los datos generales de cómo está programado. En este caso, hoy hemos visto muchos marcapasos bicamerales, DD, y todos tienen los datos más o menos parecidos. Siempre debe ser una frecuencia mínima, una frecuencia máxima de seguimiento, y cada uno de los cables los voy a ver. En este caso, lo que me da es lo que tiene programado el dispositivo. De esta columna, este dispositivo que es Computronic, lo que hace es mostrarnos cómo está programado, y en el caso de esto son las pruebas que uno le hace en el momento de la interrogación. Todo lo que está con las dos flechitas hacia arriba y hacia abajo son las que hacemos en forma automática. Todo lo que nos va en gris es porque lo tenemos que hacer en forma manual. Ahora fíjense que cambió el registro de arriba. En el registro de arriba recién veníamos que la P de arriba es el marcapaso auricular, el canal de abajo es el canal ventricular. Entonces ahora está marcapaseando la aurícula, porque está en una frecuencia de 40 por minuto,
y está tensando el ventrículo. Este es uno de los modos que tiene el marcapaso bicameral, o si tuviera un solo cable, el cable que está puesto en la aurícula, que es el modo del marcapaso ahí, también haría lo mismo. Ahí si nosotros le cortar el AB y poner un poquito más rápido. Entonces, bueno, ahí, ese es el propio. Bueno, fíjense que acá el paciente se puso más rápido, entonces yo empiezo a tensar tanto la actividad auricular como la ventrícula. Estaba programado el marcapaso 50 latidos por minuto, entonces yo ahora estoy tensando. Claramente estoy viendo bien. Ahora, yo desde aquí, si yo quiero, porque el paciente está con síntomas, puedo modificar la frecuencia cardíaca y yo quiero que vaya a 70 y cuando haga actividad vaya más rápido. Entonces le activo lo que se llama respuesta en frecuencia. Si yo hago eso, van a ver que... ¿me dio? Ahí está. Fíjense que ahora tengo programado, empiezo a estimular la aurícula, tenso el ventrículo, y ahí tengo los parámetros en tiempo real de lo que está haciendo. Está estimulando la aurícula a 70 latidos por minuto, está tensando el ventrículo a 70 latidos por minuto, porque en realidad lo que está haciendo es siguiendo la aurícula, y el retardo B es el que tiene propio, que en realidad es el retardo B del paciente. Tuvimos un paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica, como ya hablado en el ejemplo anterior, lo que hacemos es cortar el intervalo B, porque yo quiero que estimule el ventrículo. Fíjense acá, yo tengo solamente estimulado la aurícula y sensado el ventrículo. Para hacer eso, lo que hago es buscar dónde tengo en cada programa en mi intervalo B. Yo en este caso lo que puedo hacer es acortarlo. Entonces me voy a poner, si yo tengo uno de 145, 150, lo que tengo que hacer es ganarle. Voy a poner más cortito, me pongo más corto. Van a ver que a partir de ahora, que es el programa, ya empiezo a enviar el programa al dispositivo y fíjense cómo cambia. El electrograma, es el electrocardiograma en realidad, que es la derivación de 2, ahora sí está estimulado, y está estimulando la aurícula y está estimulando el ventrículo. Es lo que pasa con cualquier marcapaso bicameral. Entonces, en este caso vimos las 4 de los modos que tiene. El paciente que no tiene nada, pues está todo sensado, sensa la aurícula y sensa. El paciente que necesita solamente estimulación auricular, yo estimulo la aurícula y el ventrículo va a quedar libre porque tiene conducción AB propia. Los pacientes que tienen bloqueo AB completo los van a ver así, van a ser estimulados la aurícula y el ventrículo. Y el que tiene ritmo sinusal, tendrá ritmo sinusal seguido por el cáncer venticular. ¿Lo vamos a fibrilar? Se ve primero. Dale. Esto es lo que se vería en un paciente que tiene una arritmia ventricular. Fíjense que tengo... Acá hay dos cosas. El paciente está en una frecuencia rápida, empieza a ver que todo el ventrículo está más rápido, la frecuencia cardíaca es 80 latidos por minuto. Habitualmente las taquicardias ventriculares, este es un simulador, ¿no? Pero habitualmente las taquicardias ventriculares tendrían una disociación auriculoventricular. En este caso tenemos un caso de diagnóstico diferencial. Una taquicardia ventricular con retroconducción 1-1, o que sea una taquicardia auricular que sea con conducción hacia abajo. Bien. Vamos a hacer mi testera. Cambiamos. Hace más rápido la hora. Bueno. Las otras arritmias que pueden ver, puede ser que el paciente se ponga o en taquicardia auricular o fibrilación auricular, en cualquier ritmo auricular más rápido, y cuando el ritmo auricular se acelera, se recuerdan que tienen estos datos de las frecuencias de comportamiento de la frecuencia máxima. Si va hasta 130 latidos por minuto, lo va a seguir 1-1, pero si está por encima de 130 latidos por minuto y hasta lo que yo haya programado de cambio de modo, por ejemplo acá es 150 o 160, 170, que es lo que yo puedo poner, vamos a poner 180, lo que va a hacer es cambiarse de modo, en este caso de DIA. Bueno, y ahí fíjense, yo tengo muchas aurículas, ¿está? Pero ¿qué es lo que sucede? Se pasa a DDI, pero el paciente tiene conducción AB propia. Entonces voy a tener muchas aurículas y muchos ventrículos. En este caso es una ventrícula
cada una de las ondas va seguido del QRS, ¿está? Entonces, en este caso, el marcapasos se inhibe. No solamente es cambio de modo, el cambio de modo, recuerden que cada uno de los cables va por separado, entonces se inhibe el ventrículo auricular y queda sensada, se inhibe el ventrículo y queda sensado. Entonces, esto es una situación habitual que se da en las tecnicas supraventriculares y también en ritmos irregulares con la fibrilación auricular. Si el paciente tuviera un bloqueo auriculoventricular avanzado, en vez de estar sensado, esto estaría estimulado a la frecuencia que le programamos en el seguimiento, que habitualmente es la misma de la frecuencia básica o 10 latidos por encima. Eso uno lo programa. Muchas veces lo que dice, si yo pierdo pata auricular, lo estimulo más rápido para no perder tanto volumen mínimo. Entonces es un parámetro totalmente programable. Y volvimos a estar más tranquilos. Ahí fíjense que este es el modo que nos faltaba. El paciente está en ritmo sinusal con estimulación ventricular, porque está a más de 70 latidos por minuto que lo teníamos programado, a 90, pero el ventrículo lo va siguiendo porque habíamos programado un intervalo bien cortito. Recuerden que, fíjense que el intervalo B que tiene ahí es de 87 y el programado que yo veo acá es de 105. ¿Por qué es eso? Porque todos los marcapasos hacen lo mismo, tratan de simular lo que pasa con un corazón normal. Ustedes la gráfica lo van a ver. Yo a frecuencias más bajas, es la estimulación, había dejado el intervalo B a 105, pero a frecuencias más bajas, frecuencias más altas, perdón, ¿tá? El intervalo B, frecuencia está acá y el intervalo B está acá. A frecuencia más alta, el intervalo B tiende a cortarse. Entonces, por eso es que ustedes veían recién que estimulaba a 85 latidos, porque en realidad la aurícula está entre 80 y 90, entre 80 y 100, ¿tá? 91, entonces va a estar acá. El intervalo B ya se empezó a cortar, por eso es que nos da un intervalo B de 90. Y ahí fíjense que está lo otro que puede suceder. Voy a congelar porque es más fácil explicarlo. Lo otro que puede suceder es así. Yo puedo tener la aurícula que está fibrilada, fíjense, yo acá tengo la derivación de 1, la derivación de 2 y la derivación de 3. Esos son registros que tengo conectado al paciente con un cable a como si fuera un electrocardiograma normal, ¿está? Tengo el cable rojo, negro, fíjense, están los electrodos ahí, lo tengo conectado al paciente. Entonces, esto es lo que me da la imagen de lo que estamos habituados a ver. El celeste es el canal auricular. Fíjense que el canal auricular, ¿qué es lo que sucede? La aurícula está muy rápida. Taca, 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 taca. Eso es fibrilación auricular. No hay nada que vaya tan rápido como una fibrilación auricular. Más allá que se vea bastante regular acá, no hay ninguna arritmia que esté por menos de 200 milisegundos que no sea el aurícula. Entonces, esta es fibrilación auricular. ¿Y qué es lo que hace el aparato? Ustedes lo empiezan a seguir. Acá tiene un ventrículo que está sensado, otro ventrículo que está sensado. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene función propia. O sea, la fibrilación auricular, lo que está haciendo es conduciendo propio hacia abajo. Entonces, conduce por el sistema de conducción normal. Esto es lo que ven en cualquier paciente con fibrilación auricular. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando el ventrículo se atrasa, está estimulado, ¿está? Porque se cambia de modo al DI. Recuerden, entonces la aurícula va a estar siempre inhibida, por eso nunca está estimulada, y el ventrículo va a estar estimulado solamente cuando se pone más lento de la frecuencia programada. En este caso se puso 70 latidos, voy a estimular a 70. Se vuelve a ganar, se vuelve a inhibir y vuelve a quedar con la... Creo que eso está. Otra. ¿Alguna pregunta? El chat con él porque no pueden hablar eso. Me voy para allá. ¿Duda? No entendieron nada. A ver, acá. Bueno, a ver qué pasa acá. Ya me dieron mucho. Bueno, con esto la idea es, era ver lo que hacemos en el día a día, lo que habíamos
decidido es que ustedes pueden tocar los programadores, así que para la próxima los vamos a invitar para que se acerquen hasta la sede. Yo sé que esta fue una modalidad híbrida y la mayor parte de las clases que tuvieron habían sido virtuales, entonces eso nos condiciona bastante, pero la idea es que la próxima podamos tocar los programadores entre todos. Lo mismo, si alguno quiere profundizar un poco más en el tema, puede ir un día lunes o un día miércoles al Hospital San Roque, lo ubican al doctor Dimas Farías o al doctor Marcelo Martínez o Santiago Campo, y ahí podemos explicarles también con pacientes en forma directa. ¿Tá? Bueno, ahí el doctor Fernández nos está preguntando qué hacemos en caso de un bloqueo de segundo grado, qué umbrales se usan. A ver, en el bloqueo de segundo grado, recordemos que tenemos dos tipos de bloqueo de segundo grado. Tenemos el bloqueo de segundo grado tipo 1 y el bloqueo de segundo grado tipo 2. El tipo 1 habitualmente no lo estimulamos y en el tipo 2 sí tiene indicación de estimulación porque puede producir bloqueo de completo. Entonces, en el caso de bloqueo de segundo grado, cuando hablamos de umbrales, en realidad no tiene que ver con el tipo de estimulación, sino que tiene que ver con la cantidad de energía que le vamos a entregar al paciente. Entonces son dos conceptos distintos. Bloqueo de segundo grado, lo que tenemos que hacer es poner un marcapaso bicameral. El paciente tiene una actividad auricular, entonces no tenemos que sincronizar la aurícula con el ventrículo. Esa va a ser la estimulación más fisiológica que le podemos brindar. El umbral va a estar determinado por la cantidad de energía que necesita cada uno de los cables para estimular la cámara donde está colocado. Es decir, yo voy a determinar un umbral, una energía mínima para el catéter auricular y un umbral ventricular para el ventrículo. O sea, el umbral es, si yo necesito más energía para la aurícula, le voy a programar el doble de energía de lo que haya medido en mi prueba de umbral, y para el ventrículo también voy a usar el doble de energía de lo que haya medido en esta cámara. O sea, los umbrales tienen que ver con la cantidad de energía que yo le entrego a cada uno de los catéteres para poder capturar la cámara cardíaca y producir una contracción efectiva. El modo de estimulación, ahí sí depende de la patología que tenga, que en este caso, si un bloqueo de segundo grado es un marcapaso secuencial bicameral DDD o DDR si tuviera también insuficiencia crónica. Bueno, es así, entonces, el modo de estimulación no tiene nada que ver con el umbral que tiene. ¿Ah? O sea que si tiene un bloqueo AB de segundo grado, el modo de estimulación va a ser un bicameral en este caso, pero el umbral de estimulación va a ser independiente de cada cámara, tanto del aurículo como el ventrículo, y no va a ser diferente porque sea un bloqueo AB completo o un bloqueo AB de segundo grado. O sea, va a depender de cada paciente qué umbral tiene en el miocardio. Bueno, si hay alguna otra pregunta y si no, damos por terminada la clase. ¿Alguna? ¿No? Bueno, Muchas gracias a todos y los esperamos ver pronto. Bueno, hasta luego.